Chicos. Bueno, este es el taller PSU. Ustedes saben que estamos trabajando con una continuidad de materia de matemática. Vamos en la semana número 10 y hemos avanzado bastante. Espero que los contenidos que hemos visto les sirvan para aplicarlos en la asignatura de matemática, más que nada, ¿ya? Bueno, en estos momentos de pandemia yo creo que es bastante bueno que podamos interiorizarnos un poquito más del contenido que hemos visto desde pequeños. El día de hoy vamos a trabajar con las potencias. La clase pasada vimos algunas propiedades. El día de hoy vamos a agregar unas propiedades que tienen que ver con operaciones con potencias. En este caso vamos a trabajar el día de hoy con la multiplicación y la división de potencias. Estas propiedades son bastante diferentes. La primera parte va a ser de multiplicación, donde tenemos dos tipos, donde tenemos potencias de igual base y distinto exponente, y distinta base e igual exponente. En este caso tenemos un ejemplo con letras, que es lo común que vemos en los libros, y después vamos a trabajar, ¿cierto?, con los ejemplos que yo siempre les doy para que sea un poquito más aclaratorio. Entonces, en este caso tenemos como base la letra A y tenemos exponente n y m. Cuando tenemos una base del mismo número, igual, conservamos la base y tomamos los exponentes y los sumamos, ¿ya? Y después obviamente vamos desarrollando la potencia según lo corresponde y lo pida. En la parte de distintas bases de exponente vamos a hacer todo lo contrario. Vamos al exponente lo vamos a conservar y vamos a multiplicar lo que es la base. En este caso sería m multiplicado por n, que sería mn elevado a a. Y después se desarrolla como corresponde. En este caso el ejemplo de la distinta base sería 5 por 3, serían 15 y voy a conservar el 2. Y en el igual base serían 3 elevado a 2 por 3 elevado a 3, quiere decir que voy a conservar el 3 y voy a sumar el 2 más el 3 y va a quedar 3 elevado a la quinta o a 5. Y si me piden desarrollar, voy a multiplicar 5 veces el 3. Acá van a ver distintos tipos de ejercicios. En estos ejemplos podemos notar que tenemos potencias negativas, potencias positivas y también exponentes negativos. Y ahí también tienen que tener mucho ojo porque tenemos que ahí volver atrás de todo lo que hemos visto y recordar los números enteros cuando tenemos signos negativos y positivos. ¿Ya? Por ejemplo, me voy a ir directo con el ejemplo número 1, que tenemos el exponente negativo. Entonces, en este caso, como tengo que sumar, porque es una multiplicación de igual base, en este caso voy a tener que restar, porque tenemos un negativo y un positivo, ¿ya? Y también tenemos el mismo caso en el menos 2 elevado a 3 por menos 2 elevado a 7. Ahí ya tenemos la base negativa y ahí tenemos que recordar la propiedad de cuando las bases son negativas, ¿cierto? Aquí podemos sumar tranquilamente los exponentes y la base va a quedar negativa. Luego en el resultado tenemos que notar si es par o impar el exponente, solo eso. Y cuando tenemos la base y el exponente negativo, también tenemos que tener mucho cuidado para ver si es que hay que restar o si es que hay que sumar, ¿ya? Y al final del ejercicio, en el caso del último ejercicio, quedó negativo la base y negativo el exponente. Entonces, recordar también las propiedades anteriores que vimos en la clase pasada, donde decía que si el exponente era negativo, yo tenía que pasarlo a una fracción y así quedaba el exponente positivo. La base, en verdad, va a quedar igual negativa. Vamos ahora con las distintas bases e igual exponente. Aquí recordemos que tenemos que multiplicar las bases. También tenemos que tener
bien observado el ejercicio, porque si tenemos exponente negativo, o sea, base negativa, también tenemos que aplicar la propiedad de los números enteros, ¿ya? Así que, ojo con eso. También tenemos exponente cero. Y ahí también tenemos que recordar que cuando el exponente es cero, el ejercicio es 1. Da lo mismo la cantidad que haya. Son más que nada una repetición de propiedades que hay que ir aplicando. Luego pasamos a la división, donde también tenemos con igual base y distinto exponente y distinta base igual exponente. Aquí es todo lo contrario a la multiplicación. Cuando nosotros tenemos una división de igual base, el exponente se resta, ¿ya? Como el ejemplo numérico que tenemos abajo. Y cuando la división tiene una distinta base o igual exponente, debemos dividir lo que son las bases y conservar hasta el final el exponente. Cuando ya tengamos la división hecha, aplicamos la potencia. Aquí tenemos variados ejemplos, igual que anteriormente dije, tenemos con números enteros positivos y negativos, ¿ya? Con base negativa y base positiva. Y acá podemos ver, ¿cierto?, que 3 elevado a 5 dividido en 3 elevado a 2, restamos, ¿cierto? Y después desarrollamos la potencia. En el ejercicio 2, en 2 elevado a 3 dividido 2 elevado a menos 7, en este caso, si ustedes se fijan, es menos por menos es más. Entonces al final yo igual voy a sumar, pero es porque tenemos un exponente negativo y justo la resta, ¿ya? Así que más allá de esas cosas no hay como una diferencia, ¿ya? Recuerden que al desarrollar la potencia, ustedes tienen que multiplicar la base las mismas veces que el exponente lo pide. Y ahora vamos a ver otros ejemplos, bueno, 3 ejemplos en este caso, lo reduje a 3 ejemplos, distinta base igual exponente. Recordar que aquí tenemos que hacer la división de las bases y conservar el exponente hasta el final, y de ahí desarrollar la potencia. Y también hay que tener bien en cuenta que si la base es negativa, el exponente es negativo, ahí tenemos que ir visualizando bien todo el tema de las propiedades. La próxima clase, les adelanto que vamos a trabajar con potencias de base 10. Vamos a ver cómo se escriben numéricamente y en palabras. Bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy día y que recordar pasar la información al cuaderno. Ya, recordar que este Power va a ir creciendo mucho más hasta fin de año. Ya, nos vemos, chiquillos, que estén muy bien.